El año de nacimiento de Marcelo es incierto, pero Plutarco menciona que desde su juventud ingresó al servicio militar, y ahí se destacó por ser un gran guerrero. Por supuesto que recibió educación con respecto a las letras griegas, pero por sus ocupaciones no había podido aprenderlas. Después de varios años obtiene la primera magistratura relacionada con el cargo de edil curul y augur. Al mismo tiempo, siendo edil, su primera acción fue presentar una acusación contra Capitolino, que era un colega edil que intentó abusar sexualmente de su hijo menor. Capitolino lo negó todo, por supuesto, y según Plutarco, el Senado le creyó al muchacho, que rompió a llorar durante el interrogatorio, y el Senado mismo multó a Escantio Capitolino, y así fue declarado culpable y condenado a pagar una multa, y cuyo producto de esto fue empleado por Marcelo en la compra de los vasos sagrados para los templos. Por otra parte, se estaban realizando campañas al norte de Italia, donde los cónsules Publio Furio y Cayo Flaminio se estaban preparando para combatir contra los insubres, pero el Senado les había enviado una carta anunciando que su elección no era válida debido a la mala interpretación de los auspicios. Ya en ese entonces, el Interrex había organizado elecciones en donde Marco Claudio y Cornelio Escipión Calvo habían sido elegidos cónsules. Por tanto, Publio Furio y Cayo Flaminio estaban ocupados con los preparativos de la batalla, así que la carta quedó sin abrir hasta que la batalla había sido ganada. Al abrir la carta, Furio obedeció la orden del Senado, pero Flaminio, eufórico por su victoria, continuó con la campaña. De regreso a Roma, Flaminio fue tachado de desobediente por parte del Senado, pero el pueblo le otorgó el triunfo por su victoria, y después de su celebración dejó su magistratura. En el caso de Publio Furio, el Senado también se mostró reacio, pero le concedió el triunfo sobre los galos. Luego de la derrota que habían sufrido, los galos enviaron delegados a pedir la paz, pero sus proposiciones fueron rechazadas, principalmente a instancias de Marcelo y su colega Escipión Calvo, quienes estaban interesados en continuar con la guerra. Los galos convocaron en su ayuda a 30.000 mercenarios llamados los Gesatas, pero a pesar de este esfuerzo, no impidieron que los dos cónsules invadieran la llanura del río Po y conquistaran a Serrae. Acontecido esto, Marcelo, con un gran cuerpo de caballería y una pequeña fuerza de infantería, se apresuró a oponerse a ellos, y una batalla se entabló que terminó con la derrota total y la destrucción del destacamento de los galos, incluido también el rey de los galos llamado Britomarto. De esta manera los galos fueron puestos en fuga y sufrieron enormes pérdidas. Después de esta brillante hazaña, Marcelo volvió a unir fuerzas con Escipión Calvo, quien en ese momento ya había tomado a Serrae, y a la vez estaba comenzando una lucha por el territorio Mediolanum, o llamado actualmente Milan. Los insubres se sometieron a discreción, y los dos cónsules tuvieron la gloria de haber puesto fin a la guerra de las Galias. Después de ese triunfo contra los insurbios, no sabemos nada sobre la carrera de Marcelo, pero ciertamente fue respetado como uno de los generales más destacados de Roma, porque fue nombrado almirante cuando estalló la Segunda Guerra Púnica, y los romanos esperaban guerra naval cerca de Sicilia. Esto fue un error. El general cartaginés Aníbal Barca, antaño gobernador de las posesiones españolas de Cartago, cruzó los Alpes, y la guerra se libró principalmente en suelo italiano. Tras la victoria de Aníbal en el lago de Trasimeno, los romanos fueron obligados a buscar hombres de confianza para la conducción de la guerra, y Marcelo aquí fue nombrado pretor. Al principio fue destinado a tomar el mando en Sicilia, pero fue llamado urgentemente a Roma a consecuencia de la desastrosa derrota de los dos cónsules en Canas. Por órdenes del Senado, tomó un cuerpo de 1.500 hombres y se apresuró a Canucio, y después de recoger allí a los restos del destruido ejército consular, se dirigió a Campania, donde acamparon en una ciudad situada en el interior de la península, cerca de la frontera con Samnio, entre Capua y Nola.
Mientras tanto, la importante ciudad de Capua había abierto sus puertas a Aníbal y Nola habría seguido su ejemplo de no haber recibido Marcelo la notificación oportuna de este peligro por parte del partido aristocrático en aquella ciudad, que estaba a favor de Roma. En consecuencia, se apresuró con las fuerzas bajo su mando hacia la ciudad, y ante la aproximación de Aníbal, Marcelo repelió los ataques y logró mantener la ciudad fuera del alcance del cartaginés. Marcelo aseguraba Nola con la ejecución de 70 de los hombres principales del partido opositor y volvió a retirarse a las colinas que dominan Suezula. Estos acontecimientos hicieron que Marcelo fuera extremadamente popular entre la plebe romana. Por tanto, según los resultados del plebiscito, Marco Claudio recibió los poderes de procónsul, y al fallecer Lucio Postumio Albino, Marco Claudio Marcelo se convirtió en el favorito en la elección del cónsul sufecto. Este tipo de cargo era especial, ya que el elegido en sustitución del cónsul ordinario que fallecía renunciaba o se le destituía antes de acabar su mandato anual, por lo que su gestión duraba solo unos meses. Así Marcelo fue elegido ante el pueblo por unanimidad. Pero el Senado, que no estaba dispuesto a admitir dos cónsules plebeyos, al mismo tiempo declaró que los augurios no eran favorables, y Marcelo, en obediencia a los augures, renunció al consulado y reasumió una vez más el mando del ejército en campaña como procónsul. En su lugar se eligió a Quinto Fabio Máximo. Luego, por segunda vez, Marcelo defiende la ciudad de Nola ante Aníbal y logra obtener una victoria considerable. Tito Livio comenta que 5.000 personas murieron y 600 personas fueron tomadas como prisioneros, además de 6 elefantes, donde 4 murieron y 2 fueron capturados, y aparte de eso murieron menos de 1.000 romanos. Nuevamente Marcelo fue elegido cónsul junto con Fabio Máximo como su colega, y la batalla por Nola se reanudó una vez más. Así que la plebe local pidió a Aníbal que ocupara la ciudad, y Marcos Claudio Marcelo, advertido por los aristócratas, trajo un destacamento de 6.500 soldados a Nola. Cuando Aníbal se acercó a la ciudad, Marcelo le dio la batalla, enviando al legado Cayo Claudio Nerón con anticipación para atacar al enemigo por la retaguardia. Pero Nerón, por alguna razón desconocida, se encontró en el campo de batalla solo por la noche, cuando los cartagineses ya se habían retirado a su campamento. Livio informa de 2.000 muertos en Aníbal y 400 en Marcelo. Aníbal pronto condujo el ejército a Tarento. Después de esto, Marcelo dejó una guarnición de 2.000 personas en Nola y se trasladó a Campania para ayudar a Quinto Fabio, y una vez conquistada Campania, Marco Claudio regresó a Nola y estuvo inactivo durante algún tiempo debido a una enfermedad. Una vez recuperado, fue enviado a Sicilia. A su llegada, Marcelo encontró la isla en desorden. Jerónimo, el nuevo gobernante del reino de Siracusa, aliado de Roma, había subido recientemente al trono tras la muerte de su abuelo y tuvo la influencia de los agentes cartagineses llamados Hipócrates y Epícides. Marcelo, sin embargo, en su primer momento decidió probar el efecto de la negociación. Sus embajadores obtuvieron una audiencia favorable e incluso indujo a los siracusanos a dictar sentencia para el destierro de Hipócrates y Epícides. Estos dos dirigentes buscaron refugio en Leontino, a la cabeza de una fuerza considerable, pero fueron incapaces de defender la ciudad contra Marcelo, que la tomó por asalto, y aunque perdonó a sus habitantes, ejecutó a sangre fría a 2.000 desertores romanos que se habían escondido en la ciudad. Este acto sanguinario alienó la mente de los cilicianos y alarmó a las tropas mercenarias al servicio de Siracusa. El asedio duró 2 años, en parte porque el esfuerzo romano fue frustrado por las máquinas militares del famoso inventor Arquímedes. Este científico, a petición de Hierón II, diseñó una serie de máquinas que repelieron eficazmente a los romanos. Cito: las vigas fijadas en las paredes de repente comenzaron a descender sobre los barcos enemigos y los hundieron con la fuerza de un empujón o agarrándolos con unas manos de hierro o picos como grúas. Los sacaron del agua con el morro y luego con la popa.
primero dejarlos de hundirse hasta el fondo o finalmente llevarlos en un movimiento circular con cuerdas de tracción, escondidas en el interior. Llevar el barco consigo y girándolo lo arrojaron sobre las rocas y acantilados al pie del muro, y los marineros sufrieron una muerte dolorosa. Las fuentes no dicen cuántas pérdidas sufrió la flota romana en esta batalla. En cualquier caso, los atacantes sufrieron una derrota total, incluso desde el lado terrestre, donde los romanos primero fueron atacados con piedras y troncos, y luego puestos en fuga con la ayuda de máquinas con patas. Luego Marcelo y un pequeño ejército recorrieron otros lugares y lograron conquistar otras ciudades de Sicilia como Elurus, Megara y Herbesus. Para concluir esta parte sobre la captura de Siracusa, Marcelo sitió la ciudad por tierra y por mar. El asedio se mantuvo durante varios meses y aún así los romanos eran incapaces de bloquear la ciudad totalmente para impedir que fuese abastecida, pero los intentos de ayuda cartagineses también fallaron. Mientras los habitantes participaban en un festival de la diosa Artemisa, los romanos consiguieron traspasar las murallas y entrar en la ciudad. Arquímedes murió junto a muchos otros. Las fuentes afirman que Marcelo no quería que el científico muriera y estaba muy molesto por lo sucedido. Probablemente una actitud respetuosa hacia Arquímedes habría ayudado a mejorar la posición de Roma tanto en Sicilia como en el mundo griego en su conjunto. Tras su victoria en Siracusa, Marcelo permaneció en Sicilia, donde derrotó a más cartagineses y rebeldes, pero después Marcelo renuncia al mando de la provincia de Sicilia y a su regreso a Roma, Marcelo no recibió los honores triunfales que se esperarían de tal hazaña, ya que sus enemigos políticos objetaron que no había erradicado por completo las amenazas en Sicilia. El periodo final de la vida de Marco Claudio Marcelo comenzó con su cuarta elección como cónsul romano, y esta decisión de Marcelo provocó mucha controversia y resentimiento hacia sus oponentes políticos, ya que sus acciones en Sicilia fueron excesivamente brutales, y así Marcelo se vio obligado a cambiar el control de las provincias con su colega, y al cambiar de provincia Marcelo tomó el mando del ejército romano en Apulia, llevándolo a muchas victorias decisivas contra los cartagineses. Primero Marcelo tomó la ciudad de Salapia y luego continuó su camino conquistando dos ciudades en la región del Samnio. Luego, cuando Aníbal desmanteló completamente el ejército de otro general romano llamado Cneo Fulvio, Marcelo y su ejército intervinieron para controlar el progreso del líder cartaginés. Por último, Marcelo y Aníbal libraron una batalla donde no se pudo decidir una victoria clara, y después de esa batalla Marcelo continuó manteniendo a Aníbal bajo control, pero los dos ejércitos nunca se enfrentaron en una batalla decisiva. Esto puede verse como el resultado de una estrategia deliberada de la guerra del desgaste por parte de Marcelo. Nuevamente Marcelo fue nombrado procónsul y retuvo el control de su ejército. Después fue nombrado cónsul por quinta vez y al año siguiente, tras aplacar una sublevación de un pueblo etrusco, de nuevo partió en busca de Aníbal y tras descubrir su campamento salió en una misión para reconocer el terreno y fue sorprendido por una tribu númida. Marcelo fue atravesado por una lanza y murió en el campo, mientras su colega Crispino fue llevado fuera del campo gravemente herido. Cuando Aníbal se enteró de la muerte de Marcelo, viajó para ver el cuerpo. Le permitió a Marcelo un funeral adecuado e incluso envió las cenizas al hijo de Marcelo en una urna de plata con una corona de oro. Unas fuentes dicen que nunca llegó a su destino porque unos bandidos las robaron por el camino, mientras que Plutarco asegura que el objeto sí llegó a manos de su hijo. Ahora continuamos con las diferencias y similitudes. Marcelo fue un general importante durante la Segunda Guerra Púnica y su elección de 5 veces como cónsul tiene su lugar en la historia romana. Sus victorias decisivas en Sicilia tuvieron proporciones que cambiaron la historia, mientras que sus campañas en la propia Italia hicieron reflexionar al propio Aníbal y revitalizaron al Senado romano. Pero Marcelo nunca venció a Aníbal, ya que el cartaginés se mantenía invencible hasta Escipión. Nuestro historiador griego también señala que vio en Marcelo no solamente coraje, sino también generosidad, aunque combinaba con una tendencia a la crueldad. Al mismo tiempo, Plutarco no aprobó la voluntad de Marcelo de exponerse al peligro, lo que le llevó a un final triste.
murió para complacer su propio capricho y no por el bien de la patria. Y el líder que falleció en manos de Marcelo fue un tirano de los galos. De manera similar, Pelópidas demostró ser un gran militar en el campo de batalla, pero desperdició su vida por la imprudencia. Pero también eliminó la tiranía en Tebas y por tanto es digno de alabanza. Una diferencia que se puede agregar es que Marcelo sometió a muchas ciudades, mientras que Epaminondas y Pelópidas, cuando vencieron, nunca mataron a nadie ni esclavizaron a las ciudades. En conclusión, se diría que ambos eran formidables, pero también irracionales en el campo de batalla, ya que los dos guerreros fueron vencidos indebidamente. Pelópidas fue enterrado por sus aliados, luchando por quienes murió, pero Marcelo fue enterrado por un enemigo en cuyas manos cayó. El primero fue un fin envidiable, pero el otro es mayor, como es mayor el espectáculo de un enemigo, honrando el valor por el que ha sufrido, que el de un amigo mostrando gratitud a su amigo. En un caso solo se respeta la gloria del hombre, en el otro se piensa tanto en su utilidad y valor como en su coraje.